Váyase conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1. Y en esta ocasión estoy leyendo la versión nueva, versión internacional. Así que se lo he puesto aquí en la pantalla para que usted lo pueda ver y de esa manera podamos leer juntos. Si tiene la Reina Valera, puede leerlo también, es muy parecida. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6, 1 al 12. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. El versículo 2 dice, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. Y dice el versículo 3, escucha Israel y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El versículo 5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el versículo 6, no lo veo ahí, pero así ahí está. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, o sea, en el día a día. Cuando vayas por el camino, quizás para el trabajo o para la escuela. Cuando te acuestes, a la hora de la noche, cuando se supone que voy a descansar, también ahí debo estar hablando la palabra. Dice cuando vayas a la cama, déjame ver dónde quedé. Cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El versículo 10 dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra, escuche, es una tierra con ciudades. Es que falta una más. No está. No está. Entonces dejémoslo. Escúcheme, los versículos 10 y el 11, no sé dónde los dejé. Se quedaron perdidos, pero aquí los tengo. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra, tome nota, con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, y ahí está el versículo 12, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y precisamente este es el tema del que voy a estar hablando el día de hoy y la próxima semana. Cuídate. Moisés estaba en este lugar hablándole al pueblo de Israel. Esta es la primera vez en la que él les dice cuídate. Lo vamos a estudiar 2 veces. Esta es la primera vez. Y en las 2 veces les dice que se cuiden por una razón específica. Hoy vamos a estudiar la primera razón por la que les dice que tienen que cuidarse. Lo acabamos de leer en el versículo 12 que les dice, cuídate. Yo no sé ustedes, pero cuando yo escucho la palabra cuídate, vienen varias cosas a mi mente. Y quizás los hermanos que están ahí en línea me ayudan y nos pueden escribir ahí en línea. ¿Qué piensas? ¿Qué viene a tu mente cuando te dicen cuídate? Cuando yo les digo cuídense,
cuídate, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando te dicen la palabra cuídate o tienes que cuidarte? Para mí personalmente, cuando oigo la palabra cuídate, oigo que hay peligro alrededor y que tengo que estar alerta. Cuando me dicen cuídate, entiendo que tengo que hacer algo para evitar que me suceda algo malo. ¿Usted también siente lo mismo cuando escucha la palabra cuídate? Precaución. Gracias, hermana Yasmina. Bueno, cuando el siervo de Dios Moisés está hablándole al pueblo de Israel aquí en Deuteronomio, han pasado 40 años. El pueblo de Israel está frente al Jordán, a punto de entrar a la tierra prometida. Tienen 40 años de estar dando vueltas en el desierto, pero eso está a punto de terminar. Moisés entonces, si usted lee el libro de Deuteronomio, se da cuenta que es una recapitulación de todo lo que pasó en Éxodo, cuando el Señor los sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. Y Él está haciéndoles las últimas advertencias y recomendaciones antes de que crucen el Jordán para entrar a la tierra prometida. Moisés sabía que él no iba a entrar a la tierra prometida. Usted ya sabe la historia y usted sabe por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Y si usted no lo sabe, pues vaya y lo estudia. Léase los primeros libros de la Biblia. Moisés sabe que no va a entrar a la tierra que prometida. La puede ver desde el otro lado del Jordán, pero él no va a entrar y él necesita asegurarse. ¿Saben por qué? Porque él sabía que la generación rebelde y desobediente que salió de Egipto tampoco iba a entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes eran los que iban a entrar a la tierra prometida? Los hijos de aquellos que habían salido de Egipto. Entonces Moisés está recapitulando y contándoles todo lo que ha sucedido a través de 40 años, porque él necesita asegurarse de que esta generación que va a entrar a la tierra prometida supiese y tuviese claros los mandamientos y las instrucciones que Dios le había dado al pueblo durante esa caminata de 40 años. Y cuando está dándoles las instrucciones, en 2 ocasiones específicas les dice, cuídate. Lo dice varias veces. Si lees el libro de Deuteronomio lo vas a encontrar. Cuídate, guárdate. Él les da esas instrucciones, pero estas 2 específicas a las que el Señor me llevó tienen 2 finalidades específicas. El día de hoy vamos a estudiar cuando el Señor a través de Moisés le dice al pueblo, cuídate de no olvidarte de tu Dios, y les dice por qué. En las 2 ocasiones les dice, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Pero hay 2 diferentes razones por las que se lo dice. En esta oportunidad y en el versículo que acabamos de leer, el versículo 12, les dice, cuídate de no olvidarte de tu Dios, específicamente de dónde te sacó. Lo contrario de olvidarse es precisamente ¿qué? Recordar. Por eso tenemos aquí como un recordatorio. Mire lo que lindo se ve, como esos recordatorios que le salen a usted en el teléfono. Recuérdense. El recordatorio es lo contrario a olvidarse. Yo no sé usted, pero yo necesito hacerme recordatorios casi de todo lo que tengo que hacer, porque si no, se me olvida. Bueno, Moisés le está diciendo al pueblo, hagan lo contrario de olvidarse. Necesitan hacer lo contrario. O sea, recuerden de dónde yo los saqué. Iglesia, hoy es un buen día para que usted y yo le prestemos atención, nos detengamos por un momento y hagamos un análisis para saber de dónde el Señor te ha sacado y hasta dónde te ha traído. A mí me sorprende que la humanidad, el ser humano, tiene la capacidad de olvidarse de todo. Y no solo nos pasa a nosotros, porque si Moisés se lo estaba diciendo al pueblo de Israel hace más de 3000 años, significa que a la humanidad le es fácil olvidarse. Y por eso el Señor necesita recordarnos de tiempo en tiempo. Moisés tenía claro que el pueblo estaba a punto de llegar ¿a dónde? A una tierra de abundancia,
donde iban a vivir libres, donde no tendrían esclavitud, disfrutando de bendiciones por las cuales no habían trabajado. Moisés lo tenía claro porque Dios se lo había dicho. Y por tanto necesitaba prevenirles de lo que iba a suceder. El versículo 10 lo vuelvo a leer, no está ahí, pero escúchelo. Lo voy a volver a leer para ponerle en contexto. Esto es, ya está el versículo 10 allí. Lo que le dice Moisés al pueblo. Preste atención con el contexto que le acabo de dar. Sabe que vienen de caminar 40 años en el desierto con la misma ropa y comiendo la misma comida. Sabe que vienen del desierto sin conocer absolutamente ninguna bendición externa. Y van a entrar a una tierra donde dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, de la tierra donde viviste en esclavitud. Todo lo que usted y yo estamos experimentando después de haber llegado a Cristo, cosas por las que usted no trabajó, bienes, riquezas, libertad, abundancia por la que usted no trabajó, el Señor te la entregó y hay un peligro latente de que nos olvidemos de quien nos trajo hasta aquí y de dónde nos sacó. El Señor quiere en esta mañana que tomemos el día de hoy. Hoy es un buen día para que analicemos dónde me encuentro, dónde te encuentras hoy. Lo malo de volver a ver al pasado es verlo con la perspectiva equivocada. Cuando volvemos a ver al pasado para quedarnos en el dolor, en la ruina, sufriendo, amargados, sin perdonar, ahí no vale la pena volver a ver al pasado. Pero cuando el Señor te dice que recuerdes con la perspectiva correcta de dónde Él te sacó, lo que quiere es que no nos desenfoquemos, que tengamos claro hasta dónde Él nos ha traído, por qué y para dónde vamos. Eso te va a ayudar a mantenerte fiel en todo lo que haces y a proseguir a la meta que Él te ha marcado. Pero para eso necesitamos consultar internamente dónde me encuentro hoy. Hoy es un buen día para que usted y yo enumeremos las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. A veces tenemos una perspectiva demasiado carnal y egoísta de lo que es y de cómo me gustaría vivir mi vida, de cómo me gustaría que fuera mi vida. Y lo vivimos tan carnalmente, tenemos como que nuestra mente se ciega y empezamos a ver las cosas en el ámbito natural y mundano, como esta sociedad nos siembra, nos inculca y nos presiona a hacerlo. Tenemos más presente lo que quiero tener y aún no tengo, lo que quisiera alcanzar y aún no alcanzo, y no tenemos la capacidad de tomar ni siquiera un minuto para reconocer que tenemos mucho más de lo que necesitamos y más aún, mucho más de lo que merecemos. Si usted no sabe, yo le voy a recordar el día de hoy, que tú y yo hoy tenemos salvación, perdón de pecados, vida eterna. Tenemos al Espíritu Santo, Dios mismo viviendo en nosotros para caminar nuestro día a día y llevarnos hasta la meta. Él pagó el precio para que hoy tú y yo podamos vivir con estos regalos y una vida abundante en Él con libertad, gozo y abundancia.
Eso lo compró Jesús y lo tenemos tú y yo. Y a veces se nos olvida. Porque estamos más enfocados en lo que humanamente hablando tengo y no tengo. Lo que me gustaría, a dónde quiero llegar, lo que yo sueño. Y tenemos perdida la brújula. Nos desenfocamos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera con nuestras vidas, olvidándonos de Dios, porque como ahora somos sus hijos, entonces tomo todas sus promesas. Yo soy hijo de Dios y soy hijo de Dios, lo digo solamente porque quiero sus bendiciones, quiero sus promesas, pero no vivo como un hijo de Dios. Vivo a mi manera y haciendo lo que yo quiero, sin ponerlo a Él como prioridad en todas las áreas de mi vida. Reconocer que Dios nos sacó de la esclavitud en que vivíamos es precisamente cuidarnos de no olvidar de dónde nos sacó. Y yo sé que aquí en este lugar y algunos que nos están mirando quizás tengamos gente joven, chicos, teenagers, jovencitos, algunas personas quizás un poco más adultas que han crecido en la iglesia, que nacieron en un hogar cristiano y que quizás dicen, bueno, yo no sé cómo han vivido otras personas, pero a mí el Señor no me sacó de un lugar lleno de pecado como a muchas otras personas. Yo hoy quiero traer esta perspectiva a tu corazón y te lo digo porque yo alguna vez tuve que entender esto. Yo fui una de las que nací en un hogar cristiano, crecí en un hogar cristiano, nunca me aparté para la gloria del Señor, solamente Él me guardó. Y muchas veces cuando escuché mensajes como estos, yo decía, es que mi caso es un poco diferente. Hoy te quiero recordar que si nunca has probado el mundo y el pecado como otros que vivían hundidos en el mal antes de llegar a Jesús, quiero ayudarte a entender hoy que tienes un privilegio maravilloso. No conocer las consecuencias de vivir y practicar el pecado, no vivir la paga del pecado, que es muerte en muchas áreas de nuestra vida, es un privilegio, un regalo del cielo maravilloso que tenemos aquellos que nunca hemos experimentado el mundo como otras personas a quienes Dios rescató literalmente del pecado, hundidos, donde ya no había más esperanza. Para estos que nacimos en un hogar cristiano y nos hemos criado en la palabra y siguiendo al Señor, hoy tenemos que reconocer que de igual manera tenemos un privilegio por el cual vivir agradecidos. Y eso es lo que tenemos que recordar hoy. Estoy agradecida de que el privilegio más maravilloso que recibí es que no he tenido que pagar las consecuencias del pecado, de practicar el pecado en mi vida. Porque Él me apartó, me guardó, me rescató antes de que yo me pudiese perder. Eso solamente para aquellos que como yo se encuentran en esa posición. Este milagro hay que celebrarlo también. No solamente celebramos al que el Señor sacó de la perdición, también celebramos el milagro de aquellos a quienes nos dio la oportunidad de tomarnos y amarnos antes de que experimentáramos el pecado. Iglesia, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Dónde estás hoy? Hoy estás viviendo en una tierra prometida. Hoy estás viviendo en la tierra prometida donde tenemos la presencia de Dios en nosotros, mucho más de lo que necesitamos y merecemos. Y sin embargo, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Estás seguro o segura que no te has olvidado del Dios que te ha traído hasta aquí? Silencio sepulcral. Hoy estás viviendo en una tierra prometida. No es el Canaán celestial todavía, porque no hemos llegado al cielo. Pero hoy estás viviendo en una tierra de promesas porque Él te rescató. Y te puso hoy en un lugar donde puedes gozar de abundancia, espiritualmente hablando y humanamente hablando.
Y la pregunta aquí es, ¿estás seguro o segura de que viviendo en esta tierra prometida en la que te encuentras hoy, no te has olvidado del Dios que te trajo hasta aquí? El llamado de hoy, iglesia, es a cuidarnos de no olvidar lo que Dios ha hecho hasta aquí. No es por nuestras fuerzas, no es por lo que tú hayas alcanzado, es por su gracia que hoy estamos en este lugar. Claro que sí, aún hay montes que conquistar, aún hay tierras que alcanzar, aún hay batallas que pelear. Pero con Él vamos a poder seguir avanzando, conquistando, porque Él es el que nos lleva. No se trata de nosotros. Quiero que vean lo que dice Deuteronomio capítulo 4 y versículo 9. Ahí lo tienen en la pantalla. Moisés también le dice al pueblo en el capítulo 4, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto con sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. No, es que yo no me he casado, todavía no me toca a mí. Amado, no pierdas la oportunidad. Hay demasiada gente que hoy necesita escuchar lo que Dios ha hecho. Hasta dónde te ha traído, los milagros, la provisión, el amor, el abrazo que llegó a tu vida cuando más lo necesitabas, su presencia cuando sentía que no tenía salida. Eso no lo puedes olvidar. Necesitas transmitirlo a las siguientes generaciones, sean tus generaciones o las generaciones que nos rodean. Yo no me puedo enfocar solamente en mis 3 hijas y mi yerno. Y me voy a esperar a tener nietos para contarles lo que el Señor ha hecho. Hay demasiada gente a la que yo tengo que impactar, que el Señor me ha puesto cerca, como para yo quedarme callada y no cumplir con el mandato del Señor. Quiero mostrarles por alguna razón. Quiero mostrarles este ejemplo. Espero que lo puedan estar viendo allí. Si ven, estoy desenrollando ¿cómo le llaman a esto? Un hilo. Así bien extenso. Espero que los hermanos en la cámara también lo puedan captar. ¿Sí lo pueden ver? Vamos a tirarlo para allá. Así. Para que vean todo lo extenso que es. ¿Lo pueden ver? Hace un tiempo mi esposo trajo esta ilustración, pero quizás no habían algunas personas aquí. Y yo anoche me quedaba maravillada, porque yo tengo este mensaje escrito desde el inicio de la semana. Y cuando anoche escuchaba la charla que estaban dando los pastores Cristian y Cintia, yo decía, wow, cómo el Señor nos está hablando a todos y nos habla exactamente con las mismas palabras. Y ellos están en Argentina y yo no he hablado con ellos. Nosotros tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios y hasta dónde nos ha traído, porque estamos viviendo nuestra vida como si esta fuera nuestra vida aquí en la tierra. Tanto que hacer, tanto que alcanzar y tanto que conquistar. Y se nos olvida que esta es tu eternidad, para dónde tú vas. Pero la realidad es que tu vida es solamente un pedacito aquí en la tierra. Tu vida, tu peregrinar aquí en la tierra es este pedacito. ¿Lo ve? Que lo tengo aquí decoradito de color. Tu vida aquí en la tierra es solamente un pequeño fragmento. Pero lo vivimos como que si lo más importante es esto y no la eternidad. Vivimos nuestra vida aquí en la tierra, que es un peregrinar pasajero, como si yo voy a quedarme viviendo en esta tierra toda la vida. El Señor quiere que hoy aprendas, recuerdes, cambies tu forma de pensar y comiences a vivir tu vida a la luz de la eternidad. No podemos seguir viviendo nuestra vida como que todo lo que quiero alcanzar lo tengo que conquistar en los próximos 40 años. Porque eso no te va a prometer ni te va a ayudar a alcanzar nada en tu eternidad.
Tu eternidad la determina cómo tú vives este corto periodo. Y cuando nos olvidamos de Dios, este corto periodo puede ser muy como tú quieres, con todo lo que tú quieres alcanzar, con toda la felicidad que te mereces, con todos los bienes que te mereces, pero quizás no vaya a ser el futuro que estás queriendo vivir. Y cuando llegues a la eternidad te vas a dar cuenta que este pedacito no valía la pena, la felicidad en este pedacito para vivir en un tormento eterno. Necesitamos vivir a la luz de la eternidad. Y cuando lo hacemos nos damos cuenta de que estamos viviendo vanamente, que queremos alcanzar tantas cosas en esta vida que se nos olvida la prioridad, que es Dios. Dios en mi vida, Dios en mi matrimonio, Dios con mis hijos, Dios con la gente que me rodea, Dios en mi trabajo, Dios cuando estoy en la escuela, Dios cuando estoy en la iglesia y cuando estoy fuera de la iglesia. No podemos seguir viviendo nuestra vida pensando que las decisiones que tomo hoy me van a traer la victoria y la felicidad que estoy buscando hoy, sin saber que la eternidad es mucho, mucho más extensa que lo que estoy viviendo hoy. Tan concentrados en seguir construyendo este pedacito de vida con todo lo que queremos soñar y alcanzar, y dejamos de vivir a la luz de la eternidad, dejando de lado lo más importante, que es cuídate de no olvidarte de tu Dios y de dónde te sacó, hasta dónde te ha traído. Iglesia, no podemos desenfocarnos. No podemos desenfocarnos. Para proseguir a la meta y para poder ser y mantenernos fieles, tenemos que tener claro para dónde vamos, qué es lo importante. Estoy terminando y quiero hacerte esta pregunta. Déjeme tomarme un poquito de agua. Esto suena trágico, pero es solamente una suposición. Si hoy muriésemos, todos los que estamos en este lugar, de más de 30 años, 25, 30 años, usted no me diga, ay, la libré. No. En las generaciones se valoran en diferentes cantidades de años. A veces es de 20 los periodos o de 30, incluso hasta de 40, pero a la velocidad que estamos viviendo, las generaciones se consideran más de 20 años. Así que, si hoy nos muriésemos todos los que tenemos aquí más de 25, 30 años, ¿qué sería de nuestras siguientes generaciones? Sean tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus amigos, tú mismo, tus compañeros, la gente que te rodea, la gente que amas, tu familia, no importa quién sea. ¿Sabrían a qué Dios le serviste tú? ¿Sabrían ellos a qué Dios le serviste tú? Sin importar la edad. No me digas que es un baby. Los bebés también escuchan. ¿Sabrían las siguientes generaciones a qué Dios seguir y a qué Dios servir? ¿Sabrían por tu boca y por tu forma de vivir? No solo por lo que dices, pero por lo que haces. ¿Sabría la gente que te rodea, tu familia, tus amigos, tus hijos, sabrían que no hay otro Dios como el Dios al que tú le serviste? ¿Sabrían, si morimos el día de hoy, las siguientes generaciones, cómo servirle a ese Dios que tú le enseñaste? ¿Te habrían visto a ti vivir y servirle a Él antes que a todo, incluso a tus propios caprichos? ¿Lo sabrían? Cuando el Señor te dice, cuídate de no olvidarte
Y cuídate de ponerlo en las paredes de tu casa, de hablarlo de día y hablarlo de noche, cuando te levantes, cuando comas, cuando te acuestes, cuando vas, cuando vienes. Significa que tú no puedes sacar a Dios de tu diario vivir. Y lo metes solo el domingo cuando vienes a la iglesia, porque al ese ni siquiera te conectas. Entonces no metamos el tiempo entre la semana, porque ese ni existe. El único Dios que existe para muchos es el que vienen a ver aquí el domingo en la mañana. El Señor está hablándote el día de hoy. Cuídate de no olvidarte de dónde te sacó, quién te llamó. Y la próxima semana vamos a ver la segunda razón por la que no te puedes olvidar. Pero el día de hoy necesitamos concentrarnos en esta verdad. No puedes seguir viviendo tu vida como que si no hay una eternidad. No puedes, no podemos, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se está acercando en que la crisis que estamos viendo allá afuera nos va a encerrar más y más y más. Y tú creías que los problemitas que tenías en casa y la falta económica que tenías y los pleititos por aquí y por allá, creías que eso era insoportable. Te lo advierto. Y no soy profeta ni hijo de profeta, pero sé lo que la Biblia dice. El tiempo que viene no lo conquista cualquiera. Solo los valientes podrán arrebatar el reino de los cielos. Porque lo que viene en este mundo no va a ser fácil de sobrevivir. Vamos a tener la tentación de ceder. Pero el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Y te lo aseguro, Él te sacará de aquí cuando no podamos estar más aquí. Esa es la promesa que tenemos sus hijos. Él nos vendrá a arrebatar. Él nos vendrá a buscar. De eso tengo seguridad. Pero no va a ser fácil. Si crees que la abundancia y todo lo que tienes hoy y lo que quieres construir, eso es la razón de vivir, hoy vengo a decirte dónde te encuentras. ¿Quién te trajo hasta aquí? No fuiste tú. No fue tus fuerzas. Él te escogió. Él pagó precio de sangre por ti. Él te rescató. Y eso significa que yo puedo poner abajo y dejar de vivir peleando y tratando a todo el universo como si solo se tratara de mí. Necesito concentrarme en Él.